Después de un tiempo bastante considerable con esta nueva expansión de Mega Ascenso, que bueno, ya no es tan nueva, tenemos por fin la salida del tráiler oficial del próximo miniset. Y lo vamos a analizar y lo vamos a ver juntos el día de hoy. Se llama Fuego Carmesí de la Muerte. Bueno, el de la muerte se lo puse yo, pero hubiese sonado mejor, ¿no? Así que vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Voy a estar pausando. Bueno, más o menos con el teaser de ayer, bastante XD, de un día antes, ya más o menos se intuía que iban a ser estos tres, se podía adivinar, ¿no? Tenemos aquí los iniciales nuevos, Bulbasaur, pero los acercan, ¿no? Ahí está, estaba yo como, no veo. A ver, Bulbasaur, lo de siempre, ¿no? Un Charmander que pega 40. Cuidado, ¿ah? ¿Cómo que 40? Y Squirtle también. 40. Tienen una energía incolora. Interesante. Cuidado, que esto puede ser una tontería, pero luego en la práctica te pueden guanchotear a los Pokébebés. Te pueden one-shotear básicos importantes, ¿ah? De dos golpes puedes one-shotear otro básico, cuidado, ¿ah? Interesante esto, claro, igual son dos de energía que es bastante, veremos si se usa o se siguen utilizando los antiguos, ¿no? Solosis, ok, o sea que vamos a tener a Rainiclus. Rainiclus es un Pokémon bastante interesante y bastante bueno, veremos si es soporte, atacante, aunque yo creo que el tipo psíquico ya tiene demasiado actualmente. Yo creo que ya tienen que darle un descanso en esta expansión al tipo psíquico porque está demasiado fuerte, la verdad. Vamos a tener al Garbodor de la Muerte. Que bueno, dudo que estos sean, pues, buenos Pokémon, pero está chulo el arte, está chulo el arte. Eh, bueno, todavía no sabemos qué haces. Aquí están. Iba a decir, todavía no sabemos qué hace ese partidario, pero aquí están. Tenemos a Serena, que justamente, ¿se acuerdan que se había filtrado que íbamos a tener accesorios de Serena? Y por eso pensábamos que iba a salir Serena en el mega ascenso. Y al final, pues resulta que se ha filtrado, esa filtración es de esta expansión. Por lo que ya sabemos que vamos a tener accesorios de Serena. Ahora, ¿qué hace Serena? Pon un Pokémon EX Mega Evolución aleatorio de tu baraja en tu mano. Una carta bastante interesante, bastante buena, que se me ocurren varios mazos donde lo puedes meter. O sea, básicamente te aseguras de que vas a tener esa EX que necesitas rápido, ya sea un fase 2 o incluso un básico, ¿no? Como Mega Absol, como las nuevas megas que vamos a tener acá, ¿no? Interesante Serena. Pero vamos a ver si ve uso, porque con el tema de la copiona, poca broma con la copiona. ¿Ah? Lo mismo pasó con Aura, que está muy padre y todo lo que tú quieras, y quedó bastante relegada o pasada a segundo plano fuerte por culpa de copiona, que es muchísimo más eficiente. Entonces veremos, aunque bueno, esta es una carta mucho más específica que te va a traer algo seguro 100%, así que puede ser. Por otro lado tenemos a Lem, que dice, pon dos cartas aleatorias de entre Magneton. Ojo, Magneton, no Magnemite ni Magneson. O sea, el que siempre cuesta que salga, Magneton. Heliolisk y Mochila de Lemp, de tu baraja en tu mano. Interesante para el mazo de Magneton de Oricorio y tal. No está mala, no está mal y habría que ver qué hace esa dichosa mochila. Y luego tenemos extracto de maduración. Elige uno de tus Pokémon tipo planta en juego. Pon un Pokémon tipo planta aleatorio de tu baraja que evolucione de ese Pokémon sobre ese Pokémon para hacerlo evolucionar. No puedes usar esta carta durante tu primer turno o sobre un Pokémon que se haya puesto en juego en este turno. O sea, básicamente esto vendría siendo... Entiendo que no funciona con los fase 2. Tendría que ser un Pokémon fase 1, ¿no? Tienes que elegir un Pokémon tipo planta. Por ejemplo, Eevee con Leafeon no funciona, porque Eevee no es tipo planta. Entonces, ¿con quién serviría? Algunos centímetros más tarde. Hay que hacer una pausa para meterme dentro del juego y buscar qué Pokémon de tipo planta que sea fase 1 le puede servir esto. Y no hay muchas opciones, la verdad. El único que se me ocurre es Lilligant, que es fase 1. Te pide que no esté en la zona activa, solamente que esté en el juego, lo cual está bastante bien. Y lo puedes utilizar como soporte a Lilligant para aumentar la vida posiblemente de Mega Venusaur, que está acá, pero todavía no lo hemos visto, ¿no? Es el único que se me ocurre.
Porque yo me imagino que esto es una evolución, no es como el caramelo raro, ¿no? No es como que de Bulbasaur a Venusaur estaría muy roto, ¿no? Yo creo que esto es fase básica a fase uno. Está interesante. Revisando, como les digo, solamente veo que funcione para Lilligan. Es como un refuerzo. ¿Funcionarán ahora esas Lilligan Corona que muchos han sacado y han mentado la madre porque les ha salido? Veremos. Pero está interesante. A ver, tenemos a Ditto. 60 de vida básico, copia aliada. Elige uno de los ataques de tu Pokémon en banca, excepto cualquier Pokémon EX, y úsalo para este ataque. Si este Pokémon no tiene energía necesaria para usar este ataque no hace nada. O sea que tienes que tener la misma energía para copiar de lo que pide el ataque. Y tiene que ser una carta no EX. Habría que ver con qué sirve. Tiene que ser muy poca energía. Quizás lo que sí se me ocurre es que puede servir para como segundo cargador de energía, ¿no? Supongo. Pero si ya tienes el otro en la banca, a menos que hayas empezado con Ditto, ¿no? Podría ser estilo, empezaste con Ditto, luego te sale Manaphy y puedes copiarle el ataque de Manaphy con Ditto, ¿no? Algo así. Podría ser como... Es la única cosa que se me ocurre en este momento, ¿no? Estilo, algo para aumentar energía, ¿no? Creo. Luego tenemos a Sunflora. 100 de vida fase uno. Rayo madurador. 30 más. Si extracto de maduración está en tu pila de descartes, este ataque hace 30 puntos de daño más. Ah, que lo han hecho para jugarse con Sunflora. What the fuck. El objeto que acabamos de ver ahorita. O sea, evolucionas aquí a Sunflora de Sunker. Que debería haber sido un Pokébaby. Sunker no es un Pokébaby, chat. Pero bueno, en fin. La cosa es que evolucionas de Sunker. Y como descartaste el objeto, ahora pega 60 por 1 de energía. Un mazo agro de tipo planta. Veremos si funciona. Bueno, le pegas duro a los tipos siniestro, que son varios, como Mega Absol, Hydreigon, pero 100 de vida te deshacen en un turno. Hydreigon también te puede pegar en un turno. No lo sé, Rick. Aparte coste 2 de retirada. Me quedo con la idea de que le va a servir más a Lilligan. Luego tenemos este dulce aroma, cura uno de tus Pokémon. Ok. Mega Venusaur. Uff. 240 de vida. Floración crítica, 120. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado y dormido. Coste de retirada 4. A ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. 2 de energía incoloras. Es decir, que tienes que llevar un mazo orientado obviamente a Mega Venusaur, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Lithium y Pokébebés, ¿no? Lithium y Pokébebés para cargar a full a ese Bulbasaur. Tienes 4 de coste de retirada, por lo que no vas a retirar. Pero me hubiese gustado llevarlo con Lilligan, entonces no está tan fácil. Pokébebés y Lilligan, claro, pero meter 4 cartas solamente para aumentarte 20 de salud. Bueno, serían en realidad 40 si metes las dos Lilligan. Luego le pones el casco pesado. ¿Será o no será? ¿O me estoy fumando un porro? No, yo creo que va a ir mejor con... No, yo creo que Lilligan no. Y va a ser Indeedee. Indeedee de manual, ¿no? Indeedee. Es que Indeedee le hace tremendo counter ahora que lo estoy pensando a Lilligan, ¿no, chat? O sea, no counter, sino que la opaca, ¿no? Porque es mucho mejor curarte 40 de vida cada turno que aumentarte 40 de vida permanentemente, ¿no? O sea, en caso de que tengas dos Indeedees. Bueno, en fin, obviamente que lo puedes llevar con Pokébebés. Lo puedes llevar con Lithium, que creo que es una opción más atractiva. Porque encima te puede aguantar el Early. Porque 4 de energía es un montón. Estamos en un meta donde necesitas tener 2 de energía, te papean. Mega Blaziken con 2 de energía ya te pega un montón. Sí que duermes y envenenas, pero la chica del centro Pokémon actualmente está muy presente en el meta y los mazos que no llevaban esta carta la van a llevar ahora, si es que esto se juega. O sea, es que la chica del centro Pokémon ya está ahí, no es como que sea nicho, prácticamente en todos los mazos está, sobre todo por culpa de Swablu. Entonces, no sé, loco, no me entusiasma esta carta a primera vista. Sobre todo porque ya sabemos que el meta es de 2 de energía. Fíjense, Gyarados, claro, Bulbasaur no tiene 30 de vida como Magikarp, ¿no? Así que no te lo van a snipear tan fácilmente. Pero igual habría que ver qué tan rentable te sale reunir 4 de energía sin que te papeen.
Ok, habría que ver. Mega Blastoise. Mega Blastoise de la muerte, 230 de vida, pero ¿por qué coño tienen tanta vida estas megas? Esto es Power Creep de manual, ¿no, chat? O sea, lo entiendo con Venusaur, ¿no? Es un Pokémon super tanque, tiene mucha vida, pero Blastoise... ¿What? Bueno, revisando bien, las dos Megas fase 2 que tenemos ahorita es Mega Blaziken y Mega Ampharos. Y en teoría ellos son de papel, ¿no? Entonces tiene sentido que estos tengan 20 más de vida, ¿no? Ok, está bien. No es Power Creep, creo que tiene sentido. Vamos a ver, bombardeo triple. 130 de daño, 3 de energía, 1 incolora. Si este Pokémon tiene por lo menos 3 energías de tipo agua adicionales unidas a él, este ataque también hace 50 puntos de daño a 2 de los Pokémon en la banca de tu rival. O sea, pega 130 por coste 3. Y luego si tienes 3 más, le pega 50-50 atrás. Uff. Ok. No se ve cuánto es el coste de retirada, pero... es que no sé, bro. Habría que ver. No me quiero adelantar a decir que no van a servir estas cartas. Pueden pasar dos cosas. O ninguna sirve o se cambia el meta otra vez. A que sea más lento. Puede ser. Igual el tipo agua tiene muchos recursos para ser muy lento y aguantar. Tienes full curación. Tienes Misty. Tienes cosas. Entonces podría ser, pero igual estamos hablando de 6 de energía. Claro, igual no necesitas 6 de energía para pegar. Solamente los de la banca, que ya sería prácticamente que ya ganaste la partida. Pero ya con 3 de energía pega 130. Bueno, habría que ver, chat. Habría que ver. Me sorprende bastante que quieran cambiar el meta como que ahora algo más pesado, ¿no? ¿Ustedes creen que esto pueda cambiar el meta? What? Tenemos a Mega Charizard Y. Este es el Y, ¿no, chat? No soy fake fan. Picado carmesí. 250. What the fuck? ¿Cómo que 250 de daño? Este Pokémon también se hace 50 puntos de daño a sí mismo. Pero what the fuck? ¿Cómo que 250? O sea, matas todo. No te preocupes que aquí se one-shotea, ¿no? Se pisotea a todos. Por 4 de energía. Con una incolora. ¿Por qué una incolora? Tiene que haber algo que le ayude a este Pokémon de que sea incoloro. O sea que le beneficie de tener esa energía incolora. Porque Bebé ya tiene el tipo fuego, ¿no? Que es Magby. Me parece una barbaridad esto, ¿ah? O sea, literalmente te hace 50 de daño, pero metes Lilia y ya está, ¿no? Y aún así, imagínate que no tienes Lilia. ¿Cuánta vida tiene esta vaina? 220. Te pegas 50, te quedas a 170, nada, te va a matar a 170 de vida. Y luego vuelves a pegar y ganas. Esto me parece una barbaridad, ¿ah? Esto me parece una puta fumada. Esto me parece una fumada. ¿Cómo que 250, chat? ¿Ya llegó el Power Creep tan fuerte así? O sea, prácticamente, si logran cargar a Charizard y tenerlo en el campo, se acaba la partida. Claro, ahora lo llevamos a la realidad del meta. Tenemos a Chingling, que no te va a dejar evolucionar tan fácilmente, así que tendrías que jugarlo estilo Decidueye quizás. Estilo Decidueye metiendo doble Charmeleon, tal. Aparte de eso, pues, claro, el tipo agua te sigue papeando, ¿no? Tienes mucha vida y tal, pero de 2 ataques te bajan, ¿cierto? Bueno, a ver, habría que verlo en la práctica. Me huele a mí que este va a ser ese tipo de mazo que si le sale todo perfecto en las condiciones adecuadas te papea, pero que no va a ser tan dominante. Esperemos. No sé, algo me dice que puede ser por ahí. Vamos a ver otra vez a Mega Charizard. Porque suena como que wow, es una puta fumada, pero claro, prácticamente no necesitas, no puedes llevar nada más en el mazo que no sea este Charizard y cada que atacas te vas a hacer 50, o sea que tienes que debilitar 2 veces o incluso 3 veces si te obligan a hacerlo. Y claro, es una una Mega, pierdes la partida si te la matan, o sea, no es como que tienes que matar 2 de esto. Me asusta, pero me gusta, como dice el meme. Sustos que dan gusto. Pero no sé, chat. Soy el único. Vamos a poner el tráiler mientras platicamos. Soy el único que piensa que me parece
como que un poco disruptivo, ¿no? Me parece una idea disruptiva de, bueno, ya se acabó este meta de 2 de energía, 1, 2 de energía, ahora va a ser 3, 4, 5 o 6, como el Blastoise, ¿no? ¿Funcionarán? Yo creo que, de hecho, que se van a jugar, obviamente. La Serena me llama bastante la atención. También el Magneton, sobre todo Magneton Oricorio. Si se juega este Charizard va a ser full counter y vas a necesitar algo para lidiar contra ese Oricorio. No sé, chat, ustedes cuéntenme en los comentarios qué opinan, si esperaban algo más. Yo creo que, bueno, es que estos Pokémon es imposible que tengan poca energía de ataque, ¿no? Porque pues son Pokémon pesados en realidad, ¿no? Es un solo sobre, es decir que faltan 2 cartas EX por revelar. Algo me dice que van a ser EX normales y estas van a ser las protagonistas. No creo que sean todas megas. Por lo menos de momento lo que he visto, no veo que haya algo que yo diga wow. Pero puede, obviamente, seguramente me equivoque porque los trailers siempre nos baitean y pensamos que no va a estar bueno y luego es una bomba. Y obviamente que falta ver que se filtren cosas, ¿no? Antes de irnos, chat, tengo filtraciones, ¿ah? Tengo filtraciones por acá. Tenemos a Megalatios. Pero, ¿what? Y no me jodas otra vez, loco. No me jodas con el Megalatios. Lo han puesto promocional, chat. Promocional. Es tipo dragón. 180 de vida para siendo básico. Creo que vendría siendo ahora sí la carta con más vida de Basic. Creo que sí, ¿no? Porque las otras megas tienen 170. Impulso sónico. Pegas 160 y descartas todas las energías de este Pokémon que necesita 3 de energía, 2 de agua y una psíquica. Revisé rapidito y resulta que justamente Gudra también necesita energías de agua y psíquica. Entonces un masito de Gudra con Megalatios como finisher. Estilo, si te matan los 2 Gudras, pero vas a tener tanta energía así. Yo creo que sí te da, ¿no? Uy, cuidado, ¿ah? Será por fin la primera EX promocional que se utilice en la vida. No seas tan crédulo, McFly. Es que agua con psíquico no está del todo mal, porque agua tiene rampeo, tienes a Mantike, tienes cosas, ¿no? Y bueno, también tenemos ahí un Heliolisk que dice que descarta toda la energía y pega 120. Tenemos un fondito de Gumi y un Marip, ¿no? Interesante el Megalatios también, aunque no parezca. Aunque claro, esto sería ya para finalizar la partida. Si no matas, te descartas todo y luego para cargar eso otra vez. Cuidado, loco. Tengo otra cosita más que acabo de encontrar aquí en Pokézone. Y es este Charmeleon. Ojito, ¿ah? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que quizás se lleve como Decidueye con doble Charmeleon y tal? Bueno, resulta que este Charmeleon tiene un ataque de coste 3... Pega 50, pero lo interesante es su habilidad, dice. Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon de tu mano para evolucionar a tu Pokémon, o sea, cuando lo evolucionas de Charmander a Charmeleon, puedes tomar una energía de tipo fuego de tu zona de energía y colocársela al Pokémon activo y colocársela al Pokémon activo de tipo fuego que tengas. O sea, en la zona activa. Porque claro, si vas a jugar solo Charizard, pues te subes tú mismo la energía, ¿no? Imagínate que estás, no sé, turno 2, pegas, pam, luego viene tu turno, evolucionas y ya puedes pegar 50, ¿no? Porque la energía de turno más esta energía que te estás poniendo y luego turno siguiente evolucionas y ya tienes 4 de energía y puedes pegar con Charizard. Creo que si te dejan hacer todo eso puede estar bastante bien, pero habría que ver en la práctica qué tanto te van a dejar hacer esta guarrada, ¿no? Pero tiene pinta de que lo han orientado para que solo juegues Charizard en el mazo. Charizard y Charmeleon, no sé, quizás con casco dentado o algo así para los Oricorios, porque creo que es lo único que te podría parar realmente, ¿no? Bueno, eso y que no te salga todo a tiempo o que te salga todo incómodo y te papeen. Y bueno, parece que eso es todo lo que tenemos. Cuéntenme ustedes qué opinan. Bueno, vamos a darle una nota a este tráiler, ¿no? En hype, no digamos en que se va a cambiar el meta o no, digamos en hype para mí, le doy un 6. Es que, no sé, llámenme hater, pero no me emociona así que yo diga, wow, qué bacán, ya quiero que salga. O sea, está como que, ok, está bien. ¿Sabes? Le doy un 6 y medio, ya, un 6 y medio.
Habría que ver qué tanto se van a jugar estas mega evoluciones nuevas. Obviamente que Charizard pinta que puede ser una barbaridad. Con ese Charmeleon que les he mostrado, pues puede, seguramente esté orientado a jugarse solo Charizard. Y habría que ver las otras dos megas qué tal, ¿no? Lo que me pone loco ese daño de Charizard, pero bueno, veremos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Ya me parezco un poco ya al Folagor, que de un video de 1 minuto te saca media hora de video. Pero yo creo que está chido analizarlo fríamente y ver qué impacto podría tener realmente dentro del juego, ¿no? Más o menos prever, porque ya sabemos que no podemos... Nunca funciona eso de que, mira, esto va a ser top. Siempre lo que menos piensas, seguro Sunflora, termina siendo la carta más fuerte del meta. Entonces, pero pues está chido un análisis un poco más profundo, ¿no? No olvides que quedan 3 días para que se acabe las temporadas de clasificatorias, y ayer les he subido un video de un montón de mazos que les recomiendo para tryhardear fuerte en las ranked. Échale un vistazo, cuéntame qué opinas de esos mazos. Y si tienes algún mazo que me haya olvidado agregar, igual coméntamelo allí, porque podríamos probarlo o agregarlo directamente a la tier list. Sobre todo si es S o SS que no he anotado ahí en esa tier list, ahí sí, mejor todavía que me lo digas para probarlo. Ahora sí es todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video. Chao.